El viejo hotel del Salto de Tequendama, en Cundinamarca, Colombia. Una especie de brecha hacia el abismo. Miles de personas han puesto fin a sus días ahí precisamente. No es que nosotros queramos hablar del suicidio o de las motivaciones de estas gentes atormentadas que se lanzan, por ejemplo aquí, a un gran barranco, a una gran sima, sino que nos interesa lo que ocurre después, la fenomenología. Es una parte un poco tabú incluso para los viejos parapsicólogos. Hablaban de los hechos especialmente violentos, especialmente resistentes al tiempo, de aquellos que se quitaban la vida, lo que ocurría a nivel después de apariciones, sonidos, fenómenos extraños. Es un lugar similar casi al famoso ya Bosque de los Suicidas de Japón, pero aquí, como digo, es una especie de daga que penetra hasta una laguna que llaman Laguna de los Muertos. Vamos a conocer el Hotel de los Suicidas. Yo duré 12 años trabajando en el Hotel del Salto del Tequendama. Y yo oía mucho lamentos por todas partes donde yo andaba. Ya empecé a oír como unos lamentos, como quejidos, como que gritaban, como que no sé qué. Ella se me apareció en una ventana. Es una mujer morena, de pelo corto. Cuando ella se me apareció en la ventana, ella estaba mirando a la parte de arriba, pero tenía todo esto lleno de sangre. Ella le burbujaba la sangre. De pronto esa persona o ese personaje, se subió a mi cama. Lo único que no pude descifrar de ella fue que ella no se sentía fría. Se sentía algo como una persona como tibia. Sería mentiroso decir que no sentí miedo, me quedé viéndolo, ese personaje quieto. Yo sentía que me acompañaban, habían muchas cosas ahí terribles. Había muchas cosas ahí terribles, decía el administrador, el antiguo administrador de este hotel que vamos a visitar. Menuda historia, hay muchas de este tipo. En Colombia es bien conocido el asunto, pero nosotros hemos sabido de la existencia de estos fenómenos y un poco de la oscuridad que rodea el entorno, por lo menos en la larga ristra de historias de suicidas, gracias a Amado Martínez, que es una de las, sin duda,
escritoras e investigadoras más activas en nuestro país ahora mismo, y nos alegra mucho su primera visita a la nave del misterio. Bienvenida, Amado. Buenas noches. Buenas noches, un placer. El Hotel de los Suicidas, ese lugar que antes hemos visto, aunque sea en un esbozo, esa especie de acantilados impresionantes, y que incluso tú has recogido prensa concreta, amores, desamores, pactos, suicidios de varias personas a la vez. Es un lugar, no es leyenda, ocurren estos fenómenos a la misma puerta prácticamente de este lugar. Desde luego que sí, porque el Hotel del Santo de Tequendama, para hacernos una imagen visual, es un lugar que casi es un mirador de la desgracia, ¿no? Estuvo funcionando como hotel hasta los años 50 y estaba situado en un lugar privilegiado, ¿no? En lo alto de un acantilado desde el cual se avistaba la caída de ese salto de agua de 157 metros. 157 metros. Está a 2.500 metros de altura, se respira la neblina cuando va bajando conforme tú vas caminando por allí, y la imagen es casi victoriana, ¿no? Y la cuestión es que, bueno, por suerte o por desgracia, fue uno de los lugares de las élites, del turismo, donde se celebraban fiestas exquisitas, bailes. El caudal se fue disminuyendo, cada vez fue perdiendo un poquito de turismo, hasta que al final, bueno, pues cayó en el abandono. Justo fue caer en el abandono en los años 50 y empezar ese otro turismo macabro, por así decirlo. O sea, cuando el lugar ya no tiene, digamos, el boato de antaño. Sí. Es cuando ya ha quedado un poco el esqueleto de todo eso, la ruina de todo eso, cuando empiezan personas a acudir allí como si algo les llamase. ¿Tú has investigado este respecto? Exactamente. En los años 50 fue la época dorada, por así decirlo, de este peregrinaje del terror, en el que la gente llegaba a suicidarse a una media de una persona por día. El caso llegó a ser tan grave que llegaron a poner a un vigilante, un espantasuicidas, en definitiva, para que, bueno, intentase evitar que la gente se lanzase desde ese salto, ¿no? Y bueno, aún así, con un guardia de seguridad allí, con un horario fijo todos los días, no podían, ¿no? Incluso había gente que iba con sus cámaras fotográficas con toda una voluntad terrible, ¿no? El ser humano a veces es así, ¿no? A ver si conseguían pillar el instante en el que una persona se tiraba, ¿no? Pero esto se ha mantenido durante mucho tiempo, Amado, allí en este lugar. Sí, fundamentalmente hasta que, bueno, al principio recuperar los cadáveres era prácticamente imposible, ¿no? Y era una de las cosas que por lo visto a los suicidas les gusta, ¿no? Que su cuerpo desaparezca para siempre, no de qué hacer, especialmente si pertenecían a familias pobres, ¿no? Pues para evitar gastos. Y conforme se fueron sofisticando las técnicas de rescate, ya con el tiempo, ¿no? En la era moderna, dejó de ser un lugar tan atractivo. Se siguen produciendo suicidios a día de hoy, se siguen produciendo eventos absolutamente dramáticos allí, pero ya no tanto, ¿no? Porque la gente lo que quiere es desaparecer, que su cuerpo no sea recuperado. Y por eso era un lugar idóneo antes, porque las condiciones hacían imposible el regreso del cadáver. Pero esto también, Amado, entronca perfectamente, y lo sabemos bien en este programa, con todas las historias de las supuestas apariciones posteriores, de la sensación de entidades que de alguna manera no descansan o han quedado entre este mundo y el otro. ¿Había testimonios y casos concretos donde eso llamaba, esa oquedad, Cuéntanos, por favor. Sí, la cuestión es que por algún motivo, no se sabe muy bien por qué, la Piedra de los Suicidas, que hay un lugar que se llama la Piedra de los Suicidas porque es el lugar desde donde saltan estas personas, pues parecía que llamaba, ¿no? Que había gente que iba allí a hacerse una foto o lo que sea y sentía como una especie de vértigo sin haber sentido vértigo o mareos en su vida. Hay gente que se mareaba. Hay una cosa muy curiosa que pasa allí, es que a todo el mundo se le cae algo, ¿no? Y hay gente que incluso se ha caído por accidente, ¿no? Hay un muchacho allí que vive precisamente, ahora que se puede bajar, de recoger lo que se le cae a la gente, ¿no? Ir allí a ver qué es lo que hay, ¿no? Y hay gente, esto es lo más impactante, ¿no? Que se ha llegado a tirar porque ha sentido como unas voces del más allá, supuestamente, les llamaban de manera que no podían resistirlo, ¿no? Hay un testimonio brutal de una chica que se tiró así con sus compañeros de acampada absolutamente estupefactos, que no podían dar crédito, se creían que estaba bromeando, ¿no? La chica estaba diciendo. ¿Un viaje normal, un lugar normal? Sí, de acampada. ¿Y qué pasó? Porque el sitio es un lugar que, bueno, pues da pie a eso, a acampar, ¿no? Ella estaba allí de acampada con sus amigos, pasándolo bien, y pues de repente empezó a decir que oía unas voces que pedían ayuda desde abajo. O sea, que estos suicidas, y esto es muy importante, Amado, antes de cometer, digamos, ese último acto, dejaron, y no es el único caso, constancia a otros de que estaban oyendo algo que los demás no oían.
Exactamente, dejó constancia, lo dijo, lo comunicó a sus amigos y se asomó, les dijo, no los oís, y los amigos, pues claro, no oían nada, ¿no? Pero ella decía, están ahí abajo, nos están llamando, necesitan ayuda, ¿no? Nos están llamando. Sí, necesitan ayuda. Y bueno, de un momento a otro vieron que la chica dijo que los iba a ayudar y se tiró, se tiró. Hemos visto una aparición. Este hombre ha tenido que pasarlo muy mal porque es uno de los guardianes, entre comillas, de esa especie de santuario del Salto de Tequendama. Este hombre nos ha contado una de las experiencias, pero vaya experiencia, ¿no? O sea, visiones muy claras de alguien ensangrentado. Sí, una de las miles que ha tenido, porque por suerte o por desgracia los vigilantes y los guardias de seguridad pues siempre son las que suelen encontrarse con este tipo de fenómenos. Y él estuvo 12 años, que casi es una media vida, guardando ese lugar, ¿no? Como administrador del hotel. ¿Qué te llegó a contar? Vivía allí. Bueno, él había visto allí de todo. O sea, lamentos, gritos, ruidos de cadenas, objetos que se movían solos, ¿no? Pero bueno, uno de los momentos en los que él más miedo pasó, obviamente fue ese encuentro que tuvo con esa mujer, ese espectro, ¿no? Que tenía el rostro totalmente ensangrentado, ¿no? Y que ya lo había visto a través de la ventana. Nos costó mucho que él contara esto a cámara, hay que decirlo, nos costó mucho. Él no quería contarlo. Es una cosa muy dura. Y bueno, pues finalmente accedió y bueno... ¿Lo relacionan con algo o algún suceso con nombre y apellido ocurrido allí, Mado? Este caso, por ejemplo, de la chica con sangre en la cara, ¿o no? Piensan que, como tantas otras apariciones del lugar, está relacionado con algún hecho truculento, es decir, o alguien que asesinaron y la tiraron al salto. ¿Que también ha pasado? Que también ha pasado, o una señora que, pues, se tiró, se suicidó y de alguna manera ellos creen en Colombia que en este lugar se quedan atrapados los espíritus errantes de todas aquellas personas que han ido a quitarse la vida allí. Historias, por ejemplo, trágicas de amores y desamores que me parecen impresionantes. Dice, antes se hizo tomar una foto sobre la piedra de los suicidas y escribió sobre el retrato los motivos de su terminación. Un idilio que termina en tragedia. Historias de otro tiempo, pero que nos muestran la larguísima crónica de hechos de personas que dejaban casi un testamento o un texto lapidario antes de lanzarse. Es sorprendente y a veces fascinante pensar hasta qué punto una persona que quiere quitarse la vida, tú piensas, qué mal lo ha tenido que pasar hasta llegar ahí, no, pero es que además lo tienen muy claro y actúan a veces con una lucidez que te deja helada, porque esta señora, por ejemplo, bueno, había sufrido un desengaño, un señor la engañó, le había prometido una serie de cosas, eran otros tiempos, la había deshonrado, por así decirlo, y la dejó abandonada, ¿no? Y entonces ella pues se fue al Salto de Tequendama, estuvo allí, se hizo una foto, entonces había también allí unas personas que hacían unas fotos. ¿Hacían foto justo en el lugar? Sí, se hizo una foto en esa piedra de los suicidas. Habló con más gente, se dio otra vuelta más, volvió al lugar, estuvo hablando con el fotógrafo incluso que le había hecho la foto, pues cuánto te pagan, tal. Y ella ya había escrito su carta de despedida en ese retrato que se había hecho. Lo había escrito ya, su nota, lo tenía claro. Y bueno, y le dijo al fotógrafo, ¿me puedes hacer otro retrato más aquí? Y el fotógrafo, sí, claro, ¿cómo, señora? Yo se lo hago y tal.
Y bueno, imagínate ese fotógrafo que va a hacerle la foto y ve cómo se tira, ¿no? O sea, lo tenía ya. Hay visiones que incluso parecen propias de religiosas, ¿no? De entidades que tienen una especie de tocado. Tenemos otro caso que te impresionó mucho, donde la persona llega a ver o el típico fantasma o la típica monja errante, también en estas inmediaciones. Pues sí, el caso de Francisco Guacamene, es un poblador de la zona, él vivía allí, ahora se ha mudado a vivir a otro sitio, pero estuvo viviendo allí toda la vida, él era de allí, del Salto, de Tequendama. Y bueno, es una zona en la que los pobladores cuentan que pasan cosas raras y suelen tener extraños encuentros con lo insólito y siempre lo relacionan con el Salto. Es común, la gente allí sí. sabe, si penetras un poco como tú has hecho en tus investigaciones sobre el terreno, enseguida rascas y quien más que menos ha tenido ese tipo de fenómenos. Este es el caso, ¿no? Entonces Francisco, pues una noche estaba en su cuarto y pues de repente despierta porque empieza a oír una serie de susurros, ruidos en la habitación, como jadeos. Él, bueno, intenta no hacerle caso y volver a dormir, estaba cansado, tenía que madrugar, pero estos susurros se hacen cada vez más fuertes, más evidentes, los perros empiezan a ladrar y empieza a oír que le llaman, ¿no? Que le dicen, Francisco, le llaman, ¿no? Y dice, bueno, ¿quién me está llamando, no? Y de repente, al mismo tiempo, la habitación se congela, literalmente. Él dijo que nunca en su vida había pasado semejante frío, que era una cosa como que no podía parar de tiritar, temblar, de un instante a otro, ¿no? Se levanta, nota que esa voz viene de la puerta, ¿no? Abre la puerta de la calle y se ve a una señora, ¿no? Una monja, ¿no? Intenta seguirla, hablarla con ella, ¿no? ¿Quién es usted? La mujer se va y desaparece, literalmente se desvanece ante sus ojos, ¿no? Y él se quedó muy afectado, ¿no? Al día siguiente lo contó entre los vecinos, porque es una cosa con la que, vamos, a mí me pasa y yo tampoco me lo podría quedar para mí, seguramente. Podría más tener que contarlo que el miedo al que dirán, ¿no? O que me tratasen de loca, ¿no? Y enseguida se lo identificaron, ¿no? Le dijeron, pues eso era una monja que iba en una buseta, hubo un accidente y cayó al Salto, ¿no? Ya los tienen controlados, quién ha muerto allí, quién... O sea, recordaban perfectamente el accidente de un autobús. Sí. Que en esa zona escarpada cae. Había una monja en ese autobús. O sea, sí. Los pobladores de la zona, de este colindante a este hotel, identifican en muchas ocasiones, intentan trazar la relación, la filiación de lo que se aparece. Ah, tú viste esto, pues es el niño tal o la mujer que... Bueno, es un caso... hace poco tiempo, hace un par de semanas, Javi Pérez Campos y Carlos Largo estuvieron en el bosque de los suicidas de Japón, que de alguna forma es un sitio que parece que atrae a las personas con cierta ritualística que quieren poner fin a sus días. Es un sitio maldito para muchos, ¿no? Y sagrado para otros. ¿Sería un poco el bosque de los suicidas, entre comillas, en Sudamérica, este Salto de Tequendama, en tu opinión? El Salto de Tequendama es el lugar más embrujado de Colombia y uno de los lugares más embrujados del mundo, de acuerdo a todas las guías estadísticas que puedas consultar, ¿no? Además, el hotel en sí, el diseño arquitectónico del hotel en sí, es que da para soñar, ¿no? Porque es que es absolutamente poético de lo bello que es, ¿no? Y pues contrasta un poco con esa historia tan triste que lleva asociada a ese salto que tiene delante, desde el cual se tira la gente, ¿no? Y a pesar de que en los años 50 fue la época dorada, ¿no? En la que empezaron a emerger, por así decir, todo ese tipo de peregrinaciones con ideas suicidas, ya antes se habían producido, ¿no? Tú tienes ahí recortes de 1938 anteriores, ¿no? El hotel ya estaba funcionando, ¿no? Y ya había historias de que los huéspedes se levantaban con arañazos, con moratones, se les aparecían espectros en mitad de la noche en su habitación, salían corriendo. Esto me interesa, lo de los arañazos, por ejemplo. Sí. Una cosa que se cuenta poco, pero muchas personas al mismo tiempo, claro, pueden ser arañazos autoinfligidos, pero a veces en zonas donde no se llega, esto da para mucha polémica, pero ahí comentaban eso, que después de una pesadilla y una visión de este tipo aparecían con el cuerpo magullado. Sí,
aparecían con el cuerpo magullado, con arañazos, con moratones, con heridas que no tenían desde luego en el momento en el que se fueron a dormir, y algunos casos más sangrantes en los que, bueno, pues se les apareció uno de estos seres, por así decirlo, supuestamente. Yo siempre creo en el testimonio de las personas. Para mí el testimonio de la persona es lo más, ¿no? Respeto mucho eso. Y si una persona lo dice, pues tengo que contarlo tal y como me lo dicen, ¿no? Incluso de tirones de pelo, y algunos salían corriendo de la habitación. Tirones de pelo, un fenómeno un poco agresivo. Tirones de pelo, sí. Y no personas quizás especialmente sensibles, sino que parece que es todo tipo de gente que vive allí, que no es que sean sensitivos especialmente, o se dedican a esto. Nada. Tienen un encuentro con lo insólito totalmente espontáneo en su vida, siempre asociado, ellos lo asocian al final con este lugar, y la cuestión es que hables con el poblador que hables, te vas a encontrar una historia. Es uno de los lugares, imagino, más impresionantes que has conocido en tus investigaciones. Sí, ya no solo por los testimonios, los casos y todo, sino por la estampa visual que uno siente cuando está allí. Lo que yo sentí estando ahí, ¿Qué se siente ahí? Estando en esa piedra, esa Virgen de los Suicidas, ahí mirándote con esa cara como implorando al que va, no lo hagas, ¿no? Es realmente imponente. Así como en Japón había carteles en mitad a la sombra del Fujiyama que decían, por favor, valora tu vida. Allí también una especie de, tú decías, el término es impresionante, ¿no? En vez de espantapájaros, espantasuicidas de alguna forma. Sí. Y allí está esa Virgen delante, y cuando te pones ahí, Mado, justamente ahí, ¿qué pasa? Pues que se siente un vértigo impresionante, porque es uno de los lugares con la vista más vasta y más amplia del mundo que yo he visto en mi vida. O sea, el cortado es impresionante y la mirada no abarca, con todo ese bosque, esa selva ahí, no abarca a coger toda la imagen, ¿no? Ese ruido, ese agua cayendo con esa fuerza, esa niebla sobrevolando todo el rato, ¿no? Un mal paso, una mala brizna, caes. Tardas 6 segundos en llegar al fondo, el lago de los muertos, que lo llaman, ¿no? El lago de los muertos. ¿Cuántas personas habrá en ese lago? No sé si hay cálculos. Pero hablamos de cientos de personas. Cientos de miles. La primera vez que se logró rescatar un cuerpo fue en el año 1941. Se había suicidado un conductor de autobús de la flota de taxis rojos. Sus compañeros querían recuperar el cuerpo a toda costa. Nunca nadie había recuperado un cuerpo. Intentaron bajar por diestra, por siniestra, por todas partes, no lo lograban, era una hazaña casi imposible, ¿no? Uno de los que participaba en esta misión de rescate intentó saltar desde la Piedra de los Suicidas hasta en 6 ocasiones, de la desesperación que sentía en esa búsqueda, en ese... O sea, él iba a ayudar a recuperar un cadáver y entraba en esa especie de extraño cortocircuito y se quería tirar. Hasta en 6 veces lo pararon. Se quería tirar, no podían con él, lo tuvieron como al final... embrujado un poco. Sí, no lograron recuperar el cuerpo hasta el 9º día y tuvieron que ir totalmente desnudos porque cae con tanta fuerza el agua que te hace jirones, ¿no? Y decían que, bueno, el olor era a muerte, a putefacto, lo que había allí, ¿no? De la cantidad de personas que se habían lanzado. Bueno, sí. Sí, yo pensaba tocar este tema antes, a lo largo de la noche, pero como comprenderán es un tema más bien para ir en la madrugada o en la profundidad nocturna, porque yo sé que impresiona en estos casos, también con Manu Fernández, nuestro compañero, esas recreaciones que nos han hecho entrar en el hotel directamente, y con el testimonio y el buen hacer de Amado Martínez, que nos ha hecho de cronista de un lugar que tenemos que conocer, pero que nos pone la carne de gallina. Hay otros lugares, algunos no conocidos, pero esto parece casi una grieta, ¿no? Una cuña que dirían los antiguos que va casi hasta el inframundo. Ocurren estas cosas. ¿Ustedes la conocían? ¿A que no? Nosotros tampoco, si no es por la labor de nuestra amiga. Hasta la próxima, Amado. Hasta la próxima investigación. Un placer. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se quedan? Pues como para correr un tupido velo o para quedarnos un poco impresionados con otro tipo de actualidad que viene y que siempre nos asombra. Mundo Insólito.